Y quiero retomar nuestra serie que veníamos dando. Esta va a ser la entrega número 10 acerca de la fe viviendo mi generación. Ahora, hemos tomado varios temas medulares, temas que nos han confrontado, y hoy vamos a hablar, ya casi para finalizar esta serie, faltarán unos 3 más temas, primero Dios. Sostenido en mi fe, porque cuando nosotros decimos que confiamos en Dios, también tenemos que hacer una parte. Confiar en Dios no solamente es expresar que confío en Dios, no solamente es levantar la mano cuando me dicen, ¿tú crees en Dios? Sino que es sostenerse en la fe en Dios. Usted sí está convencido que tiene que haber una congruencia entre que creo en Dios y confío en Dios, y me sostengo en la fe. Y esa fe solamente se sostiene ¿con qué cree? Con fe, precisamente. Parece paradójico, ¿verdad? Pero la fe se sostiene con fe, se sostiene con un esfuerzo, con fortaleza, con convencimientos. Acompáñeme, por favor, al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 18, y vamos a leer a partir del versículo 7. Lucas 18:7, ¿ya lo tiene? Dice, ¿acaso Dios no les hará justicia a quienes llamó? ¿Que de día y de noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire, este texto corresponde al final de la parábola de la viuda y el juez injusto. Usted conoce esa parábola. Una mujer viuda desamparada le está pidiendo a un juez que de antemano se reconoce él mismo como injusto. Aquí las parábolas, sabe usted que tienen un mensaje implícito, ¿verdad? ¿Quién es la viuda? De acuerdo a la parábola, la iglesia. ¿Quién es el juez injusto? El mundo injusto en el cual vive la iglesia. Ahora, ¿qué muestra Jesús a sus discípulos en esta parábola? La necesidad de persistir, de perseverar. En este caso, en la oración, de estar perseverando aún que conozcamos o sepamos que las situaciones son tan graves que pueden ser desfavorables, en este caso de un juez injusto. Por eso es orar sin desanimarse, confiando siempre en una respuesta. En este caso, la respuesta fue por la insistencia de la mujer que tenía esta necesidad. Pero el ejemplo y la analogía que hace el Señor Jesús es para con el Padre. Por eso dice, ¿ustedes creen que su Padre que está en los cielos no contestará? Si aún a esta mujer alguien injusto le contestó, y nada más por el hecho de que dijo, ya con tal de no oírla, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos tan insistentes en algo que ya porque no, ya no nos quieren ni oír y decimos, no, ya, o ya no quieres oír a alguien que está insistiendo. ¿A quién le han insistido tanto que mejor dice ya? Pues sí, muchas risas, ¿verdad? Y bueno, yo no sé quién es más experto, si el hombre o la mujer en esto, ¿verdad? Pero yo sé lo que les digo. Llega un momento en que los hijos están duro y llega un momento en que dices, ¿qué hago? ¿Le doy permiso o lo mato? No sé, ¿verdad? Pero finalmente, bueno, haces algo que dé salida. Aquí, mis hermanos, la analogía enfatiza la seguridad del cuidado. Fíjese lo que vamos a ver. La providencia y la justicia de Dios ante las inminentes aflicciones que vendrán a la iglesia en los tiempos peligrosos, los que estamos viviendo. Y aquí nosotros tenemos que ver que nuestras oraciones, de alguna forma el Señor siempre las está escuchando. Sabemos que la oración dirigida al Padre tiene que tener características, más hemos hablado acerca de la oración, y el Señor escucha las peticiones de sus hijos, pero también contesta conforme a su voluntad y a su tiempo. Entonces, esta parábola la enseña después de responder una pregunta, porque aquí hay un contexto general. Hay una pregunta de los fariseos a Jesucristo en el capítulo 17, ahorita voy a leer un poquito, no vaya ahí, donde le dicen, ¿cuándo será la venida del reino? Pero esta era
la pregunta desde el punto de vista de los fariseos, de los religiosos. De ahí el Señor lo que hace es responder, pero también mostrarle a los discípulos señales antes de su segunda venida. Mire, en Lucas 17:20, yo se lo voy a leer, dice: cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, o sea, ni cuenta se van a dar. Dice, ni se dirá, aquí está o allí está. Dice, porque el reino de Dios está entre ustedes. Qué tremendo. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús en la tierra, ¿qué fue lo que trajo el Señor? El reino. ¿Qué dijo? Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. ¿Quién trajo el reino de Dios? Jesucristo, ¿verdad? En el versículo 22 dice, y a sus discípulos les dijo, de inmediato ustedes van a ver que el Señor voltea a sus discípulos porque es a los que está enseñando. Dice, llegará el tiempo cuando ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre. O sea, dense cuenta, ahora está el reino aquí. Llegará el tiempo en que no lo vean. Dice, y les dirán, está aquí o está allí. Dice, pero ni vayan ni lo sigan. ¿Por qué? Porque les ha advertido que el reino de Dios no vendrá con advertencia, nadie lo sabe. No me voy a meter a ese tema, porque este tema es el que vamos a tocar la semana que entra. Vamos a vivir nuestra fe reconociendo las señales también. Entonces, después de esta exposición, enseguida les refiere la parábola del fariseo y el publicano. Si ustedes se dan cuenta, ahí en el libro de Lucas así está la cronología. De manera que ahí ahora está exponiendo la lamentable condición espiritual de los que confían en su propia justicia. El Señor les está hablando a los fariseos, les está hablando a sus discípulos y está mostrando la condición de la fe entre los que no creen y los que sí creen. Y esto nos permite ver el interés del Señor Jesús en establecer en el corazón de los discípulos, en este caso de nosotros. Usted es discípulo del Señor, ¿verdad? Entonces, Él está estableciéndonos el verdadero sentido de la fe, mis hermanos. Y también la enriquece, dirigiéndola siempre a confiar en Él y a confiar en Dios. Porque los fariseos y publicanos, ¿en qué confiaban? En ellos y en sus recursos, en sus oraciones, en toda la parafernalia religiosa que manejaban. Y el Señor después dice, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Mire, la palabra hallar, del griego heurisco con K, significa encontrar, pero con una idea, da la idea de alguien que ha buscado minuciosamente con el anhelo de encontrar algo, de hallar algo, que desea. ¿Usted ha llegado a buscar cosas que desea mucho y las busca minuciosamente y hasta que las encuentra se siente satisfecho? Puede ser que se le haya perdido en la casa, o puede ser que vaya usted a un lugar a comprar algo y diga, no, pero es que yo aquí lo encontré, aquí debe estar. Y hasta va con la señorita, búsquele señorita porque yo vi o sea, está uno anhelando encontrar algo. Ahora, la pregunta sería, ¿usted cree que esta interrogante, porque la respuesta surge de la pregunta de los fariseos, ¿usted cree que la interrogante, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, solo es para quienes a causa de sus intereses, la religión, la forma de pensamiento, es claro que no tienen la fe a la que se refiere Jesucristo? ¿Usted cree que era para ellos? No, mis hermanos, también es a la iglesia justificada por la fe. Es decir, para usted y para mí es esta pregunta, porque tenemos que ver que esta parábola nos enseñó la importancia de perseverar, confiando en la respuesta justa de Dios en medio de una situación injusta. ¿Quién siente que vive situaciones injustas? Todos. Y muchas veces nosotros las provocamos. Mire, jamás tenemos que olvidar algo, que a causa del pecado vivimos en un mundo injusto, en medio de una sociedad injusta, con una gran necesidad de que el único justo, Jesús, haga su obra en cada corazón, aunque muchos injustos no lo crean o no lo quieran. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Y el deseo del Señor es encontrar siempre, porque está hablando, y cuando vuelva, cuando regrese, esto quiere decir de una permanencia. Y
entonces lo que el Señor espera es encontrar siempre en el corazón de sus redimidos esa fe. Pero ¿cuál fe, mis hermanos? La que persevera, la que a pesar de las injusticias te pone de rodillas, confiando en que tus oraciones serán escuchadas por el juez justo y que a su tiempo, en el tiempo de Dios, serán contestadas. No en tu tiempo, no es cuando tú desees o como desees. Hay doctrinas que nos han marcado, bueno, no nos han marcado a nosotros, pero han marcado a muchos creyentes que se acercan y les dicen que es de acuerdo a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen, a lo que ellos deciden. Y no, mis hermanos, es a la manera como Dios decide. Sin embargo, el propósito de fe que el hombre ha abrazado a lo largo de su existencia, y aquí voy a hablar de la historia, siempre ha tenido que ver con lo que llena sus expectativas personales. En eso sí pone la fe, en sus expectativas morales, religiosas, siendo además la causa de graves conflictos sociales con trágicas consecuencias. ¿Por qué? Por imponer la fe personal, la creencia personal, los argumentos de uno a otro de manera impositiva. Mire, de manera natural, el hombre no tiene ningún problema en dirigir y poner en esas cosas, en la fe, en lo tangible, lo material, lo moralmente humano, su fe. No tiene problema en eso. Por eso no le es difícil, prácticamente le es normal depositar su fe en la riqueza, en el poder, en el prestigio, es decir, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. También le es fácil poner fe en sus habilidades, en sus talentos, en sus argumentos y en sus juicios. Y ahí no le cuesta trabajo al hombre. Sin embargo, aunque la fe y su capacidad de relacionarse con Dios forman parte de lo que el Señor puso en su corazón, en el corazón del hombre cuando lo crea, esta condición espiritual de alejamiento, de caída, hace que fácilmente se desvíe, tanto de su fe como de la manera como relacionarse con Dios. Y precisamente a causa de esta soberbia, codicia, ambición, desde el principio el hombre ha hecho de algo bueno, de algo santo, estoy hablando de la relación con Dios, estoy hablando de la fe, todo lo contrario a lo que Dios en su palabra enseña para ejercer una fe verdadera. Así es como vemos cuando Jesús vino a este mundo, por la conveniencia de gobiernos intolerantes y determinados grupos religiosos, que todo lo relacionado a la ley y todo lo relacionado a las cosas de la fe fueron causa de división y violencia desde ese tiempo, comenzando con su sacrificio en la cruz. Y mire, aunque fue un evento que partió la historia de la humanidad para dar oportunidad al hombre de reconciliarse con Dios, y esto pues por medio de su gracia, de la fe, al endurecer el corazón, el hombre continúa generando más división y más violencia. ¿Sabía usted que uno de los movimientos que más violencia han generado a lo largo de la historia del hombre tienen que ver con los temas religiosos, con los temas de la fe? Y es algo intangible, pero mueve masas, mueve corazones. Mire, el Señor Jesús, de hecho, lo anticipó, lo expresó en cuanto a lo que el Evangelio y la fe puesta en él causaría en el corazón de la gente. En Mateo 10:34, si quiere acompañarme ahí. Aquí hay unas palabras que son un poco fuertes. Claro, la palabra de Dios es dura. Dice Mateo 10:34, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. Ah, caray, y de repente uno dice, bueno, si dijo mi paz les dejo, mi paz les doy. Bueno, vamos a explicar. Dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cuál es la espada? Palabra de Dios. Vengo a hacer juicio. Dice, he venido a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, eso no es tan difícil. Dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Fíjese lo que está diciendo.
Dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es el Evangelio, mis hermanos. ¿Por qué va a poner división el Señor? Esta es la división santa que hace de los que rechazan el Evangelio enemigos de los que abrazan el Evangelio. ¿Y desde dónde entra esto? Desde tu casa. A eso se refiere con no traje paz a este mundo, porque sí trajo la verdadera paz. El que unos la rechacen porque buscan la paz del mundo, ¿sí se da cuenta de eso? Por seguir buscando las cosas del mundo, entonces chocan con quienes están buscando la verdadera paz en Cristo Jesús. Y con el paso del tiempo, estas divisiones han provocado, ya en la actualidad, la aparición de una gran cantidad de doctrinas, religiones, movimientos espirituales, incluidos grupos evangélico-cristianos, con una impresionante diversidad en el ejercicio de su propia fe. ¿Por qué dije de su propia fe? Porque lamentablemente la mayor parte de estas expresiones de fe no es la que está establecida en la Escritura. Y les gusta torcer la Escritura para establecer una forma de rito, una forma religiosa de decir, así es como aquí adoramos aquí. Y no es como nosotros queremos adorar, es como el Señor dice que le adoremos. ¿Sí me cree? Y esta fe mucho menos ha sido dirigida al autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque es el que al que menos caso le hacen. Y empiezan a levantar diferentes formas de culto al entorno, a la denominación, a los ídolos, a personas, dejando fuera a Jesucristo. Entonces, meditando, nuevamente la pregunta, pero cuando veja el Hijo del Hombre y ahora fue en la tierra, entonces nos tiene que hacer pensar cuál es a la fe que se refiere el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la fe que Él espera encontrar el día de su regreso o hasta el día que usted esté aquí, que estemos aquí? De manera que valdría a cada uno en este momento meditar personalmente si la fe que usted actualmente profesa, la que le sostiene, la que usted dice tener, esta es la que le va a llevar a perseverar hasta el fin, la que realmente el Señor está buscando en sus hijos. ¿Qué dice acerca de la fe la Biblia? Hebreos 11:1, y ustedes lo saben. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? No se ve. Mire, en otra versión dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Esto es un poco más claro. Una de las acepciones bíblicas de fe es ser o estar persuadido por algo, por alguien, pero en un sentido estrictamente espiritual. Ahí vamos a dejar lo personal, lo tangible y lo moral de lado. La fe está dirigida a Dios, mis hermanos, no a las cosas del mundo, a las cosas terrenales. Por eso es la que establece el Señor como creador soberano de todo, y también es la fe hacia la obra de redención del hombre en Cristo Jesús. Esa es la fe que se refiere el Señor. Otra traducción de fe es confiar plenamente en lo que crees. Por eso la palabra creyente, desde el principio, significa los que confían. En Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, los que creían, los que confiaban. Y vaya que en aquella época confiaban, porque la persecución era real, y no solamente era persecución social como la que actualmente alguien tiene a su alrededor y por cualquier cosita se anda también ya desanimando, era una persecución que te llevaba a la muerte. Por tanto, mis hermanos, esta fe distingue a quienes depositan esta fe en Dios como la firme convicción de lo que esperan en base al reconocimiento de la veracidad de su palabra. O sea, usted al creer la palabra de Dios está creyendo en lo que el Señor es también. Y esta seguridad, esta confianza, le va a llevar a una total rendición a su Señor. Esa es la fe que el Señor busca. Que lo que usted cree de Él, que lo que usted piensa de Él, que lo que usted aprende de Él en la Biblia, para usted sea sí y amén. ¿Es así?
el silencio empieza a funcionar. En la palabra de Dios encontramos que la fe en Dios, es confianza, fiabilidad, credibilidad, seguridad, certeza y esperanza. Mire, tenemos la confianza de nuestra redención en Cristo, por la que fuimos reconciliados con el Padre, de donde obtuvimos el perdón del pecado y fue propicia nuestra salvación. En eso creemos, ¿o no cree? Romanos 3:25 dice, a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Usted cree eso? Tenemos la fe que nos permite no dudar que todo fue hecho por Dios, sin que nos importen los argumentos, las filosofías o las creencias del mundo, todas esas filosofías humanistas, religiosas o seculares que nos rodean, que nos quieren hacer perder de vista la realidad de quién es Dios. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tenemos la credibilidad absoluta en la eficacia y el poder de su palabra. Dice Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ese es el poder de la palabra, mis hermanos. Tú no te imaginas en la predicación de la palabra, cuando tú expresas el evangelio y lo vives, lo testificas, cuántas personas pueden ser bendecidas por el solo hecho de que tú vives el evangelio, que lo expresas con verdad y que lo vives con certeza, con seguridad, con honradez. No es, soy muy religioso, cumplo mis rituales, me congrego, me sé los versículos, los digo como una especie de lista, pero vivo como un demonio. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, coyunturas, tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder para eso, mis hermanos, para sacar a la luz todas las intenciones. Por eso no le gusta a las personas que le saquen sus trapitos al sol a través de la palabra, porque lo hace. Tenemos la seguridad de la salvación y de nuestro destino eterno, que nos da confianza para vivir. ¿Tiene usted confianza para vivir, mi hermano? ¿Para testificar? ¿Para defender el evangelio? Mire, esta seguridad y haber experimentado su salvación le da certidumbre para poderla predicar, porque usted sabe en quién confía, usted sabe lo que está predicando, no se avergüenza. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Mis hermanos, en su boca, estoy hablando en la de usted, que ya es un redimido, un convencido de lo que estamos hablando, usted tiene palabras de vida eterna para los demás. ¿Sí me cree? No es usted el que da la vida eterna, usted tiene las palabras de vida eterna. Y a veces las escondemos, y eso es cruel. Dice, al judío primeramente, también al griego. Bueno, aquí estamos escuchando a Pablo acerca de los tiempos del pasado. Dice el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos la esperanza que nos permite creer en lo que aún no vemos, pero que sabemos es real, y por esa convicción, pese a las agresiones, a las situaciones, sabemos esperar confiados y con contentamiento. Yo no sé si usted comparta estos pensamientos, pero como creyentes tendríamos que hacerlo. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted tiene el Espíritu del Señor para fortalecerle, para llenarlo de ese poder, de esa. Y no estoy hablando de ese poder que uno siente como que, ay, yo tengo aquí. No, estoy hablando del poder de asimilar las circunstancias porque confío en Dios. Tenemos también la certeza de su protección, de su cuidado, de su providencia.
Salmo 37, 25, una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Mire, mi hermano, ¿usted cree que el Señor lo ha sostenido en esta situación tan adversa? Y le ha dado para poder sostener situaciones, lo que hablábamos hace rato en oración, la generosidad de muchos de ustedes para suplir la necesidad de sus hermanos, de otros. Y eso habla de lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Él nos da lo necesario, lo justo para vivir. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara y tu callado me infundes nuevo aliento. Esta es la versión contemporánea de Salmo 23, 4. Tenemos la confianza de que aún las situaciones por adversas que se pongan, se vean, Él está con nosotros. Hemos visto cada vez más milagros a lo largo de esta pandemia, y no solamente con asuntos que tienen que ver con el contagio, sino con la restauración de familias, la restauración de relaciones, la convicción de muchos de regresar a Jesús, de volver sus ojos a Dios. Mire, mis hermanos, usted no sabe ni se imagina cuántas personas que no nos conocían a lo largo de estas enseñanzas por medio de estas redes sociales se han acercado a la iglesia y están con nosotros. Y no solamente presencialmente, sino muchos a través de los medios. Eso es un milagro. Gracias a Dios porque nos permitió las redes sociales. Por eso le digo, este tipo de confinamiento, este tipo de situaciones que prueban a la iglesia son para eso, para sacar a la iglesia a trabajar, a hacer la obra. No esconderse, no quejarse. Por eso si tienes esa fe en Dios, mi hermano, le voy a preguntar, ¿tienes esa fe de la que estamos hablando? Entonces le voy a decir algo, podrás aguardar y abandonarte pacientemente con esperanza en lo que vendrá, sin afán ni incertidumbre, en la respuesta ni en el tiempo de espera, porque es el tiempo de Dios. Y mientras tanto lo tenemos que aprovechar, y bien, mis hermanos. Dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace todas las cosas para que ayuden a bien. Todas las cosas, mis hermanos. Pero a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a un propósito. ¿Cuál es el propósito del Señor? Que seamos sus hijos, que vivamos en santidad, que prediquemos el Evangelio. Hay propósitos específicos por el cual nos trajo a su luz admirable, mis hermanos. Porque es la fe donde el verdadero creyente está dispuesto a recibir todo lo que Dios permita. Y créame que lo que le digo es algo que a muchos pone a temblar. Y yo no estoy hablando de que a mí no. Tenemos que aprender a perseverar y a confiar en el Señor. Somos seres humanos y sabemos que hay una cierta incertidumbre que se presenta, pero cuando la fe del Señor aborda nuestro corazón, cuando tenemos esa certeza, mis hermanos, podemos aguardar pacientemente sin dudar, a confiar en Él, y eso hace evidente la fe que llena tu corazón. ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿Cuál es esa fe, mis hermanos? Esa es la fe que va a hacer que tú proyectes y que otros vean, y eso es lo que tú estás esgrimiendo como cristiano. No es lo que tú digas, es lo que tú hagas, es como tú confíes, es como tú obedezcas. Y mire, en todo el Señor jamás nos deja solos, porque aunque nosotros esgrimamos esa fe, aunque estemos sólidamente afirmados en esa fe, bueno, aún con todo eso, Él en su misericordia, al conocer nuestra debilidad, para que la fe de su iglesia no decaiga o se deslice, por ese cuidado que tiene para sus hijos, Él nos fortalece constantemente. ¿Cómo? Sosteniéndonos siempre en medio de pruebas, angustias, adversidades. Él es quien hizo las promesas y Él quien las cumple. Y usted está recibiendo siempre las evidencias de su amor. Muchas veces hasta dando salida
a problemas o situaciones que considerábamos imposibles de resolver. ¿En cuántas ocasiones usted ha estado ya al borde de una situación que dice yo ya no salgo, ya no puedo, ya se acabó todo y de repente viene una salida que usted ni siquiera esperaba? ¿Le ha sucedido? ¿Quién cree que hace eso? Posible. Para que su fe no decaiga, mi hermano. Muchas veces el Señor las pruebas las lleva a límites, pero como Él mismo dice, jamás serán sobrenaturales. O sea, van a ser pruebas humanas que usted puede resistir y Él es el que le da la fuerza. De manera que esta es una muestra de su amor para librarlo de temores, de dudas, de caídas. Pero tiene que aprender a identificar lo que obra de parte de Dios, mi hermano. Porque Él también al mismo tiempo nos hace comprender que todas esas pruebas, que todas esas situaciones, aunque difíciles, duras, son necesarias. Recuerde que son los instrumentos que el Señor usa para fortalecer, para madurar nuestra fe y al mismo tiempo para sostenernos en una esperanza viva. Eso es lo que te lleva a perseverar. Que las pruebas no lo desanimen, al contrario, mi hermano, le hagan dar pasos, caminar la segunda milla, dar evidencias de lo que sí está formado en usted. El Señor siempre estará con nosotros. Dice Hebreos 4:5, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos, otra vez la palabra hallar, gracia para el oportuno socorro. Esta versión que le voy a leer dice de esta manera, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, pues Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude a la hora de la necesidad. ¿Usted se puede acercar a ese trono, mi hermano? ¿Sí o no? Claro, viene de la mano de Jesús. No es por sus méritos, ni siquiera por lo que hoy usted pueda profesar en fe, que usted diga, ay, es que soy tan buen cristiano. No, mi hermano, no. El solo hecho de que Jesucristo es que le lleva de la mano. Por eso la fe tiene que ser depositada ¿en quién? En Él. Todo a fin de que la fe, la confianza y la esperanza reposen en Él. Confiados en que Él, mire, todo lo puede. Es fiel y cumple. ¿Sí cree? Jamás nos desampara. Tiene control sobre toda situación. Siempre llega a tiempo. Y además Él prometió estar con nosotros hasta el final. ¿Usted cree que lo hará? Claro que lo hará, mi hermano. Sostengámonos en esa fe. Pero quien no esté afirmado, quien no esté fundamentado en la palabra de Dios, porque ahí es de donde nosotros aprendemos, de donde sabemos, jamás lo va a aceptar y lo va a rechazar. Va a rechazar los tratos de Dios, mi hermano, y eso es lo más peligroso para un creyente. Esos que quieren cancelar todo. Siempre buscando lo que llene sus expectativas, esas que guarden su corazón, que dominan sus sentimientos y que si no alcanza se frustra. ¿Y qué cree? Aunque cancele, declare, confiese positivo o rechace, el Señor hará su voluntad. Porque estas son necesarias para fortalecer su fe, para madurar su crecimiento espiritual. Bueno, estoy hablando de los que somos hijos. Porque el que dice, yo no quiero el trato de Dios, yo no quiero las pruebas de Dios, entonces no quiere nada de Dios. Y lo que está haciendo es rebosando en una fe depositada en algo, pero no en Dios. Y en la Escritura abundan testimonios al respecto. Imagínense, si Lázaro no hubiese muerto, Marta y María no hubieran reconocido a Jesucristo como la resurrección y la vida. Si David no hubiese sido perseguido por Saúl de manera tan infame, nunca lo hubiese reconocido como su fortaleza, su roca, su escondedero. Si Israel no hubiese estado bajo esclavitud por más de 400 años, jamás hubiera reconocido al Señor como su libertador. Si nosotros no hubiéramos tenido tantas caídas, no nos hubiéramos dado cuenta desde dónde nos trajo y no seríamos agradecidos. ¿Es usted agradecido con Dios? ¿Usted sabe desde dónde lo trajo? Por eso, mis hermanos, de la misma manera, todas nuestras experiencias, por muy duras, por muy dolorosas que sean,
debemos solamente verlas como una preparación para ver su gracia, para ver su provisión, el cumplimiento de sus promesas, pero de las verdaderas promesas que Él hizo, no de las que el hombre se inventa. Le voy a preguntar algo. ¿Tiene la convicción de que por seguir a Jesús jamás será avergonzado? ¿Está convencido de eso? Porque hay quien no, mi hermano. Hay quien solamente es cristiano cuando le conviene, pero cuando tiene otras expectativas, qué fácilmente es traicionar a Jesús y avergonzarse de Jesús y conformarse al mundo. Ese punto de tibieza religiosa espiritual es sumamente peligroso. A esos el Señor vomita. Por eso, a esta parte se refiere el Señor cuando dice, cuando regrese, hallaré fe en la tierra. Porque recordemos que Él mismo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Eso también lo dijo el Señor. Entonces, si nosotros decimos creer en Dios, pero no queremos seguir los caminos del Maestro, no se turbe tu corazón. Y la turbación tiene que ver con la desconfianza. Se refiere a estar atemorizado, confuso, afanado. De esa agitación emocional donde la mayoría de las veces lo único que está manifestando es desconfianza en Dios. ¿Por qué cree? Por una fe inmadura, una fe desviada, una fe puesta de manera muy mediática en el Señor. Cuando no aprendemos bien. La palabra turbarse hace referencia a aguas quietas, en donde cualquier vientecito produce un movimiento como de oleaje. Así la más pequeña situación, afán o argumento, los puede mover y desviar la mirada del Señor. Son de los que están muy aguerridos en el Señor, en victoria, mi hermano, aleluya, gloria a Dios, en poder, no sé cuánta cristianés votan por esos tipos de lugares, pero en cuanto viene una situación adversa, primero el rechazadero y el canceladero, y después la frustración y el desánimo, y después la apostasía. Solo sin afán podremos resistir y sostener una comunión verdadera con Dios, porque el Señor está esperando la fe que Él ha depositado en ti, mi hermano. Esto representa nuestra absoluta confianza en Él para poder enfrentar lo que se presente. Y al afirmar tu fe en el Señor, aunque estés pasando por situaciones difíciles, aunque algo sea angustiante, podrás reaccionar con tranquilidad, con paz, con sabiduría. Nunca tomes decisiones bajo presión. No permitas que el afán y la ansiedad se apropien de tu corazón. No permitas que el mundo te robe lo que el Señor ha puesto ahí, con sus seducciones, con con todo lo que el mundo hace para desviar la atención de sus hijos. Eso te turba también y te afana. Turbarse significa distraerse, desviar la atención a diversas direcciones, y eso te pierde y te puede llevar a la desconfianza a Dios. ¿Y sabía usted que desconfiar en Dios es pecado? ¿Sí sabía que desconfiar en Dios es pecado? Porque es decirle a Dios que es lo que no es. Es negar su palabra. Es negar que Él es Dios. Que Él no es hombre para que se arrepienta. Por eso dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿usted se acerca a Dios? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo voy a leer en otra versión. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe, fíjese, para comenzar, y que recompensa a los que lo buscan.
pero a los que lo buscan de la manera indicada, adecuada, tal como dice su palabra. ¿Puede usted acercarse al Señor? Sí, se tiene que acercar ¿cómo? De la manera como el Señor nos enseña. De manera que sin la fe que el Señor busca, te será fácil distraerte, desviarte a cualquier argumento o incluso herejía en contra de la palabra de Dios. Y eso te va a llevar a la caída. Porque cuando estamos ansiosos, afanados, preocupados, perdemos la paz de Dios, mis hermanos, la que Él nos trajo, la verdadera. Y nosotros necesitamos esa paz para escuchar su consejo y para tener la capacidad de comprenderlo y obedecerlo. No nada más es escuchar. Usted aquí escucha consejos constantemente a través de la palabra, de la lectura, de la predicación, de los devocionales, de las enseñanzas, pero ¿acaso también la comprende y la obedece? Así usted va a cerrar el círculo perfecto. No solamente es escuchar y quedarse con los argumentos y quedarse con lo que yo creía y quedarse con lo que yo pensaba. Esa es una de las circunstancias con las que más luchamos en casa de oración, y no porque seamos distintos o diferentes o mejores, pero como la mayor parte de nuestros hermanos que se acercan es en búsqueda de una doctrina distinta a la que en algún momento dado les distrajo, los hizo caer o abusaron de ellos, cuando reciben la palabra y empiezan a decir, ay, es que sí es cierto, aquí está la verdad, estoy escuchándola, y se gozan y dicen amén, aleluya, sí. Pero como nunca la escucharon, también los agrede. Y a la hora de las pruebas, a la hora de las situaciones, o a la hora de ejercer esa fe, ¿qué cree que sale? Lo que no resetearon del disco duro. Y se siguen quedando con sus argumentos anteriores, por mundanos que sean o religiosos. Y ese es un problema, porque hay lucha. Y los afanes provocan sentimientos nocivos, quejas. Así como Marta, ¿se acuerda cuando el Señor la visitó? Aquella vez. Y estaba afanada haciendo muchas cosas y hasta le reclama a María. Más bien le reclamó al Señor. Señor, ¿que no te das cuenta que María no me ayuda? Dile. Ya lo estaba haciendo así como culpable de que María no le ayudara a lavar los trastes. Luego echarle la culpa a Dios. Y así es el hombre. Es que ¿por qué me pasan estas cosas? No, Dios tiene la culpa. Y no te das cuenta de que permitiste que los afanes, la preocupación, la desconfianza, la falta de fe o tus costumbres, tus cosas que traías de antes, te ganaron el terreno. Y cuando ese tipo de ansiedades llegan al corazón, en otros temperamentos, pues llegan a provocar sentimientos más terribles como la frustración y hasta el temor. Como Pedro, que pretendiendo caminar sobre el mar, pero dejando de mirar a Jesús, porque de que caminó, ¿sí o no? Pero cuando dejó de ver a Jesús, ¿qué fue lo que le hizo dudar? El viento fuerte, la tempestad, el oleaje, llámese preocupaciones, situaciones difíciles, la que sea. Bueno, eso hizo que él se fuera hundiendo. Quitar la mirada de Jesús, ¿qué cree? Lo lleva a dudar, y al intentar hacer las cosas a su manera, también lo hace hundirse. Porque cuando quitamos la mirada de Jesús empezamos a aprender a hacer las cosas a nuestra manera. Ya me imagino a Pedro hundiéndose. ¿Qué cree que pensó Pedro primero? A lo mejor sabía nadar, pues voy a nadar, pero prefirió hacerlo mejor. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. O aquellos discípulos que obedeciendo al Señor cruzaron el mar. El Señor los envía a cruzar el mar de Galilea, pasar al otro lado. Sin embargo, se suelta una tormenta, tuvieron que navegar en ella, una tormenta inesperada, terrible, y estaban tan alterados que cuando lo ven llegar, ese temor, ese cansancio, lo hacen verlo como un fantasma. Ya no entendían que la solución ya había llegado el Señor. Y sin embargo dicen, no, así pasa también con uno. Está uno tan aletargado, tan triste, tan cansado, con todas las circunstancias que se presentan, que cuando el Señor te está dando la solución verdadera, no, esto es un fantasma. ¿Por qué? Porque no viene de la manera como yo quiero. Y se rechaza al que te trae el buen consejo, la verdadera solución.
lo ves como fantasma, porque estás esperando algo más. Eso nos sucede cuando dejamos que los problemas se levanten como tormentas. Ciega nuestra fe, ciega en el entendimiento que el Señor está por encima de toda situación, por grave que sea. Hace rato dijimos que creíamos eso. Los discípulos fueron enviados por Jesús a cruzar el mar, ¿sí o no? ¿Quién los mandó? ¿Obedecieron? Sí. ¿El Señor los hubiera dejado morir? No. Pero a ellos se les olvidó. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Fíjense en qué, en toda oración y ruego. Las batallas se ganan de rodillas, mi hermano, rogando al Señor, confiando en Él, con acción de gracias, dice, agradecidos por todo lo que saben que el Señor ha hecho. Mi hermano, cuando llegan los afanes nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Una sola circunstancia difícil nos hace olvidar de todas las buenas cosas que el Señor nos ha dado. ¿Sí ha notado eso? ¿O nada más yo? Porque yo sí. Tengo que reforzar mi fe todos los días, mis hermanos. Los pastores no somos supermanes, superhombres, ¿no? Si alguien se los quiso hacer sentir en alguna iglesia, pues pobre hombre. Y pobre de usted si le creyó. Somos tan humanos que usted, con las mismas debilidades. ¿Y qué cree? Tenemos ahí una consigna, dice, hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Qué cree? Sobre de uno a veces se van más fuertes las cosas. Tenemos que fortalecernos. Por eso les pedimos siempre, oren por nosotros. Oren por sus pastores, de verdad se lo digo. Oren. Dice, con ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, porque nada estás afanoso, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿A dónde tienes que mandar todo pensamiento, toda tu dirección? A Cristo Jesús. ¿Qué representa? La firmeza de confiar en Él. Solo así podemos experimentar la tranquilidad que sobrepasa cualquier adversidad que se presenta, porque tú estás reconociendo la fidelidad de Dios, la paz que Jesús te provee y que guarda tu corazón en medio de cualquier circunstancia. Solamente hay que entender sus planes, entender sus propósitos, ser sensibles a su consejo y obedecer. Pero quien permite que el temor, la angustia, la desesperación se adueñe de su corazón, en ese estado de incertidumbre, su fe entrará en tal grado de inestabilidad que cualquier situación, aunque solo parezca desfavorable, lo hará desconfiar en Dios, de Dios. Es necesario confiar plenamente en Él para sus hijos. Él dijo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, que no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mateo 6:25. El Señor nos está diciendo, si tu Padre Celestial guardó para ti la vida eterna, ¿podrá desampararte en lo que solamente es añadidura? Fíjese. Es decir, en otras palabras, si reconoces y has confiado que por su amor el Padre envió a Jesucristo, su único Hijo, a entregar su vida para redimir tu pecado y darte vida eterna, ¿puedes dudar que en tanto estés aquí te guardará, te cuidará y te proveerá? ¿Verdad que no? ¿No le alegra esto, mi hermano? La gracia, el amor y la misericordia, el cuidado de Dios para su iglesia son verdaderas y permanentes, igual que el propósito que tiene para con toda la humanidad de que nadie se pierda. El Señor dice, no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse, se vuelvan a Él. Segunda de Pedro 3:9, el Señor es fiel. Por tanto, reconocer la soberanía de Dios en todo lo que permite en tu vida, mi hermano, eso es lo que te va a dar la certidumbre y la plena confianza para que puedas recibir su voluntad con todo contentamiento. Esto es la satisfacción interior que no exige, que no se queja ante las situaciones que se presenten, por extremas que sean,
porque se está firmando en la seguridad de que la respuesta de Dios está a tiempo. Sin embargo, si por poner los ojos en el mundo, esto coloca tu mirada, coloca tus deseos, tus expectativas por encima de los propósitos de Dios, corres el riesgo de frustrarte, llenarte de amargura y hasta de considerar a Dios injusto. Vaya conmigo al Salmo 73, casi vamos por el final. Aquí vamos a ver el testimonio de un hombre de Dios, un cantor, un sacerdote, un hombre de Dios que alababa al Señor profundamente, le amaba. Sin embargo, empezó algo a mover su corazón. Salmo 73:1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. O sea, él estaba consciente de las bondades de nuestro Señor. Dice, para con los limpios de corazón. Está hablando de los hijos. Dice el versículo 2, en cuanto a mí, fíjese cómo se señala a sí mismo: casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Fíjese por qué: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí me quedo ahorita. Fíjese, empezó a ver que a los que no aman a Dios, a los que rechazaban a Dios, los impíos, los paganos, los idólatras, los borrachos, los fornicarios, les iba bien. ¿Es alguna novedad lo que estoy diciendo? No. O sea que cada quien lucha por lo que quiere, pero también finalmente tendrá su recompensa. Vayamos al versículo 21, para no caer no vamos a leerlo todo. Primeramente, Asaf siente envidia por esto y después él se da cuenta de la terrible de su condición de haber desconfiado de Dios. Y dice el 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Mire, la envidia, la codicia, el afán lo hizo amargarse. Y de repente dice, me vi como una bestia, como un animal. ¿Se ha visto la gente que se frustra porque está amargado y porque quiere las cosas? ¿Cómo reacciona? ¿Con cuánta violencia? ¿A poco no parecen bestias? Bestias peludas. Dice, versículo 23, con todo, fíjese, aún con todo y eso, dice, yo estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Ahí está la misericordia de Dios, el cuidado de Dios para con sus hijos. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mis hermanos, necesitamos voltear los ojos al Señor. ¿Cuántos se han desviado a las cosas que le afanan, que le preocupan, que le distraen? Y andan en búsqueda de placer, en búsqueda de situaciones que le han quitado la paz y lo tienen amargado. Reaccione como Asaf. ¿Identifica en usted la fe que Jesucristo encuentra o espera encontrar en sus hijos? ¿Tiene contentamiento y paz en su corazón a pesar de todo lo que ha pasado o lo que está pasando actualmente? ¿Está convencido que su Padre Celestial es misericordioso, que le guarda de todo mal, le dará lo que es justo para suplir sus necesidades, todas, mis hermanos, materiales, físicas, morales y espirituales? Si usted lo que es bienaventurado. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no hablaba solamente de las cosas materiales, todo. Hay un salmo que me llama la atención, un versículo, 37:4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Le gusta esta promesa? ¿Y qué le parece que entonces usted dice, ay pastor, yo me deleito del Señor? ¿Quién se deleita en el Señor? Entonces dice, yo me deleito en el Señor, entonces me va a conceder todo lo que yo quiera. Mire, solo espero que no piense como quienes tuercen las Escrituras, que es por pedir, decretando y declarando, ¿verdad? Que Dios le concederá
las peticiones del corazón, porque para eso han usado este versículo también. Si piensa o ha pensado así, le voy a decir lo que representa esto. La palabra deleítate se tradujo del vocablo hebreo anak, que significa ser maleable, no llenarse de gusto y de placer. Ahí ya cambiamos las circunstancias. Y la maleabilidad es una característica de algunos metales preciosos que tienen para poder ser trabajados y amoldados a golpe de martillo y también pasados por el crisol. ¿Y qué cree? No se agrietan, no se rompen porque aguantan, son maleables. Y debido a eso el artesano puede darle forma, la que él desea. ¿Usted cree que el Señor quiere darle forma a una artesanía llamada hombre? Llamada, y póngale su nombre. ¿Pero qué cree? Antes necesita ser limpio de toda impureza, de toda escoria. Y esto se hace mediante un proceso químico, la ablementación, que es triturar, pulverizar, pasado por fuego, por químicos, las veces que sea necesario para quedar limpio. ¿Y qué cree? El metal aguanta. Se está deleitando. ¿Ya vio que la palabra deleítate ya fue muy diferente? Entonces, si aplicamos este concepto a la vida cristiana, quien se deleite en el Señor es quien es maleable, dócil, fácil de moldear. Por eso el Señor le va a conceder las cosas que tiene en el corazón, que no van a ser las de un corazón soberbio, codicioso, orgulloso, sino de alguien que reconoce la voluntad y la soberanía de Dios. Y se deleita, porque sabe que al estar siendo moldeado por Dios, es bueno para él. ¿Es bueno para usted que el Señor lo moldee? Sí. Por eso no se resiste el proceso y pasa por las pruebas porque ahí va implícito el fortalecimiento de su fe. De manera que cada vez que es pasado por fuego o a cada golpe de martillo, no se cuartea, no se pierde, porque Dios está trabajando con él para formar a esa persona a la imagen de su Hijo Jesús. Queridos hermanos, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 4:12, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuese algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. ¿Por qué son los sufrimientos de Cristo? Porque es por seguir a Cristo, no que usted esté pasando los sufrimientos de Él. Por seguirlo a Él somos vituperiados, somos perseguidos y somos difamados y somos muchas cosas, pero somos bienaventurados. Un verdadero creyente conserva en su corazón la fe que busca a Jesús en sus redimidos. Es quien, quitando todo afán, todo sentimiento nocivo, se entrega dócilmente para ser moldeado, deleitándose en que Dios cumpla sus propósitos y planes en él. Y si el Señor regresara en este momento, ¿hallará fe en este pueblo? Un pueblo que ha comprendido sus propósitos, pero los propósitos de Dios, porque los propósitos del hombre son terrenales, temporales, vacíos, y los de Dios trascienden a la eternidad. Y como dijo el rey David en Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Mis hermanos, alegrémonos, contentémonos, porque el Señor nos está moldeando, porque el Señor está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Sostengámonos en esa fe. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Palabra de aliento, palabra de amor, palabra que sostiene, que fortalece. Solo en ti encontramos esa paz, Señor. Solo a ti podemos dejar todas nuestras necesidades, nuestras ansiedades. Tú dijiste, vengan a mí todos los que se sientan cargados, cansados, yo los haré descansar. Y esa es una absoluta realidad. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque venimos de parte de Dios, de parte de su Hijo amado Jesús. Te damos gracias, Señor, por tanta bendición, por tanto cuidado.
Yo te pido, mi hermano, a que te pongas de pie y así, con tus manos levantadas, en lo más íntimo de tu corazón, expreses todo lo que confías en Él. Y si has dudado de Él, mi hermano, yo te animo a que en este momento le pidas perdón. Señor, he dudado de ti. Señor, he puesto mis ojos en las cosas del mundo. He puesto mis ojos en una denominación, en una religión, en un ídolo, en una persona, en algo tangible, material, en algo que no es eterno. Perdóname porque te he fallado en ese sentido, Padre, pero tú estás aquí para, como Asaf, tomarme de la mano derecha y sacarme adelante. Quiero sostener mi fe. Quiero tener esa fe que tú deseas hallar en tus hijos siempre, hasta el día de tu regreso o para cuando el día que tú me llames, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, por la bendición, la misericordia de poderte llamar Padre. En el nombre de Jesús, bendice a esta manada pequeña. Bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje, a todos los aquí presentes. Guárdalos en el seno de tu mano, Señor. Guárdalos. Sabemos en quién confiamos. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Nos alegramos, nos fortalecemos y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.